Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me presento, yo soy el doctor Martín Peña, soy R3 de Cirugía General del Hospital Civil Juan y Menchaca. Este, el tema que yo quería impartirles es ayuno en cirugía, realmente necesario. Este apartado yo lo puse como pregunta, ya que ha sido tema de controversia durante varios años. Yo creo que es uno de los temas más importantes en cuestión de el paciente quirúrgico, tanto como para cirujanos generales como para la parte de nutrición. Yo creo que el manejo de nutrición y el manejo de cirugía general tiene que ser muy a la mano. Bien. Hablar un poco del ayuno en cirugía, tenemos que meternos a un poco de historia. Hablando de historia, en 1858 John Snow fue el primero en exponer temas de anestesia, más que nada el vómito inducido por la anestesia. Como sabemos, antecedente cultural, la anestesia inicialmente fue dada con cloroformo y los pacientes que tenían vómito se quejaban de olor feo. Jay Simpson, él fue el primero en publicar la muerte de un paciente joven a causa de la broncoaspiración. Mendelssohn después, en 1932, fue el que hizo una serie de casos en pacientes embarazadas, principalmente broncoaspiración en estas pacientes. En la sinopsis de Lee, este es un libro muy utilizado en anestesiología. Es un libro, la última revisión del 2016, del 2006, donde hablaba de la rutina o de hacer rutinario la búsqueda del vaciamiento del estómago, ya que esto podía condicionar o la inducción para evitar la broncoaspiración. Todo paciente, este es un concepto que está usado o el concepto más utilizado, que es todo paciente debe ayunar a la medianoche del día anterior de su cirugía. Bien, yo creo que este es un concepto que se ha ido modificando al paso de los años. Es un concepto que ya se utiliza en escuela vieja, escuela antigua, y ahorita vamos a ver por qué. Bien, este artículo yo creo que es de los más importantes, ya que aquí nos habla de la historia detrás de este dogma que era utilizado el ayuno en los pacientes, que principalmente tendrían que ser la noche previa. Bien, ¿qué nos habla este artículo? Es una recopilación de varios expositores. Aquí podemos ver de los autores los años y junto con el nombre de los autores y lo que utilizaban ellos principalmente, si se daba alguna toma de algún líquido, el ayuno de líquidos, cuánto tenía que ser antes de cirugía, de sólidos. Bien, lo más importante es lo que puede concluir o lo que concluye este artículo, en el cual nos habla de el ayuno. Lo que hicieron fue investigar en pacientes, darles una carga de líquidos. Esto se daba 150 mililitros 2 horas antes del procedimiento quirúrgico y hace una comparativa con pacientes en donde tenían ayuno de 16 y media horas. Posterior a esto, tanto a la población que se les dio manejo de líquidos o que les dieron líquidos 2 horas antes de cirugía, como a los pacientes que duraron 16 horas en ayuno, se les tomó o se les hizo un aspirado gástrico. El aspirado en los pacientes que consumieron 150 mililitros 2 horas antes de cirugía, solo se encontraron 18 mililitros. Y en los pacientes que duraron en ayuno 16 horas y media, estos pacientes al momento del aspirado pues tenían 27 mililitros de líquido. Y así se pueden ver, durante diferentes años se ha hecho este manejo, más líquido, menos líquido, se ha intentado introducir un poco el uso de café, el uso de jugos previo a cirugía y el aspirado previo y post, bueno, más bien el aspirado previo a la cirugía en pacientes que consumían dichos alimentos y posterior en los pacientes que están en ayuno, mismo procedimiento. Bien. La conclusión del artículo, lo que ellos recomiendan es, en comidas ligeras,
ya sea un pan tostado, líquidos claros, pueden consumirse antes de 6 horas de la cirugía, y líquidos, ya sea agua, jugo obviamente sin pulpa, bebidas carbonatadas, té y café, pueden utilizarse 2 horas antes de cirugía. Se recomienda no utilizar estimulantes gástricos, estimulantes del vaciamiento gástrico y bloqueadores de secreción o inhibidores de la bomba de protones. Bien, yo creo que todo esto, lo más importante es este concepto o esta parte básica que, si se pueden a pensar, yo creo que es de lo más importante de cirugía. Viene en la mayoría de libros en los primeros capítulos, que es la respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma, ya que nosotros vamos a inducir a un paciente ante un estrés, que es el procedimiento quirúrgico, esto mismo conduce a una liberación de catecolaminas, cortisol, glucagón, lo cual llega a inducir una resistencia a la insulina, principalmente dada por la hormona de crecimiento, y liberación, obviamente, hormonas de estrés y citocinas proinflamatorias. Lo cual, lo más importante de esto, o la conclusión de las fases de la respuesta metabólica al trauma, es la inducción a la resistencia a la insulina pre y postoperatoria. Bien. Bueno, hablando un poco de la fisiología, yo creo que tenemos que meternos un poco hacia la fisiología gástrica. Desde el punto de vista fisiológico, cuando el hilio detecta de 2 a 3 kilocalorías por minuto, esto hace una estimulación para que se abra el píloro y aumente el vaciamiento gástrico, lo cual conduce a una estimulación de células K y L, los cuales van a producir un saciamiento en los pacientes. De otra manera, si no hay esta vía de señalización, se va a retrasar el vaciamiento gástrico, se va a aumentar el tono del píloro y los pacientes, o esto va a conllevar a mayor líquido gástrico, que es lo que se vio en los artículos previos. Bien, de lo más importante o el advenimiento de las nuevas guías o nuevos protocolos está el protocolo ERAS. El protocolo ERAS, por sus siglas en inglés, ya traducido, la traducción es la recuperación mejorada después de la cirugía. Bien, esto fue un consenso donde principalmente fue utilizado o fue primeramente aplicado en cirugía colorectal. El protocolo ERAS nos habla de un manejo preoperatorio del paciente durante la cirugía y después de la cirugía, con un seguimiento posterior aproximadamente de 30 días. Aquí se tiene que hacer detección de diferentes pacientes. En la cuestión preoperatoria, hablando o metiéndonos un poco a la cuestión de la nutrición, es la detección del paciente con riesgo de desnutrición, la carga de carbohidratos, que es lo que nos vamos a enfocar un poco. Durante el procedimiento quirúrgico viene el manejo de líquidos, manejo de anestésicos, y posterior el manejo de sondas, que todo esto va a ser un conjunto de manejo que vamos a hacer hacia el paciente quirúrgico para su pronta recuperación y su pronto egreso del hospital. Bien, ahora, si vamos a hablar de la carga de carbohidratos que se va a dar al paciente prequirúrgico, tenemos que entender un poco qué son los carbohidratos. Bien, los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son azúcares, almidones y fibra, que principalmente se encuentran en una gran variedad de alimentos, ya sean frutas, granos, verduras y hasta en productos lácteos. Los hidratos de carbono o carbohidratos se llaman de dicha manera porque sus principales compuestos químicos es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Bien, algunos ejemplos que tenemos nosotros, ya sean de carbohidratos simples y complejos, ya que tenemos que hacer esta diferenciación. Los carbohidratos simples son los que encontramos, como lo habíamos dicho, en miel, en leche, manzanas, y los carbohidratos complejos, principalmente almidones, en alcachofas, en brócolis, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos habla el protocolo ERAS? El protocolo ERAS nos habla de una carga de carbohidratos. La carga de carbohidratos es la administración preoperatoria de carbohidratos orales complejos
principalmente, o el más utilizado, el más aconsejado, es la maltodextrina al 12.5%, que tiene aproximadamente 285 miliosmoles. La carga se prefiere dar de dicha manera: 800 mililitros la noche previa a la cirugía y 400 mililitros 2 a 3 horas antes de la inducción de la anestesia. Bien, ¿qué es lo que dicen los anestesiólogos? Acuérdense, el manejo tiene que ser siempre apegado a el manejo de anestesiología y el manejo de cirugía. Publicado según la guía de la Asociación Americana de Anestesiólogos en el 2017, los cuales ellos toman una población de aproximadamente 6,000 pacientes, los cuales recibieron alimentos sólidos 6 horas antes de cirugía y líquidos claros hasta 2 horas antes de cirugía. En cuestión de leche materna o todos esos pacientes pediátricos, se puede consumir la leche materna 4 horas antes. Sin embargo, los fluidos que contienen carbohidratos, en lugar de simplemente líquidos claros, proporcionan un mayor aporte metabólico y nos ayudan un poco a la respuesta metabólica al trauma, ya que nos van a ayudar a el metabolismo y la resistencia a la insulina, ya que estos pacientes, a la inducción del estrés, hay liberación, como ya lo habíamos hablado, hay liberación de hormonas y de citocinas proinflamatorias, los cuales van a venir a una gluconeogénesis y principalmente una depleción de proteínas en el paciente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros a dar una carga de carbohidratos es apoyar al paciente en un periodo preoperatorio para ayudarlo a que esta respuesta sea menor y que se utilicen esa energía por parte del previo administración de carbohidratos. Bien, ahora, ¿qué son las soluciones de maltodextrina? La maltodextrina es un polímero que aumenta el vaciamiento gástrico y reduce la misma secreción, ya que tiene una baja osmolaridad, pues nos ayuda a que el vaciamiento gástrico sea más pronto. Se ha investigado, y principalmente en una de las cirugías más realizadas en cuestión de cirugía general, que es la colecistectomía laparoscópica. Entonces, la administración de las soluciones de carbohidratos, en pacientes con colecistectomía laparoscópica, obviamente estos pacientes son de manera electiva. Se les hizo un aspirado y se dio cuenta que el paso de la maltodextrina, en 90 minutos ya no hay contenido gástrico. Bien, se recomienda entonces la administración de estas soluciones: 100 gramos de carbohidratos en 800 mililitros la noche previa a cirugía y 50 gramos que equivalen a 400 mililitros 2 horas previas a cirugía. ¿Qué es lo que más se utiliza? Lo que se utiliza en el mundo es Nutricia Pre-Op o preoperatoria, y el Ensure, que es precirugía. El cambio que ha hecho ahora Ensure es dar un manejo preoperatorio desde la detección del paciente en riesgo de desnutrición, el manejo preoperatorio y el manejo postquirúrgico. Aquí se utiliza un poco de lo que es la inmunonutrición, nutrición que contengan adicionado omega 3, algunos nucleótidos para todavía mejorar un poco la respuesta inflamatoria. Entonces se da en un régimen que ellos lo toman de 5 a 7 días previo a la cirugía, la noche anterior, las 2 horas antes, la carga de carbohidratos, y 5 a 7 días continuamos con la inmunonutrición. Bien, entonces cada frasco del de Ensure contiene 50 gramos de carbohidratos, aparte adicionados con 25% de zinc y selenio. Bien, ahora, ¿qué son las bebidas carbohidratadas? O todas esas bebidas que contienen carbohidratos principalmente, y se manejan de dos tipos: los que tienen baja carga de carbohidratos y los que tienen alta carga. Los de baja son todos aquellos que contienen de 0 a 44 gramos, y los de alta más de 45 gramos. Esta tabla que viene aquí es la tabla de lo que contiene el Nutricia Pre-Op.
que podemos ver que no solo viene adicionado con la carga de carbohidratos, sino también contiene electrolitos. Sin embargo, la osmolaridad del mismo sigue siendo hiposmolar, lo cual nos ayuda al vaciamiento gástrico temprano. Bien, un metaanálisis revisado publicado en el 2017 sobre el efecto de la carga de carbohidratos en recuperación de cirugía electiva nos da como conclusión las variables que tuvieron de resultado. La primera variable, que es la estancia hospitalaria, se comparó agua con placebo. En esta comparación no se demostró ningún beneficio tanto para dosis bajas como altas de carbohidratos con respecto al tiempo de la hospitalización. Bien, la tasa de complicaciones postquirúrgicas, y de igual manera esta variable no se demostró que fuera estadísticamente significativa en ninguno de las comparaciones evaluadas, pero lo que sí mostró diferencia en los resultados secundarios, que fueron los vómitos 24 horas después de la cirugía, la resistencia a la insulina, el bienestar postoperatorio y la fatiga postoperatoria. Y como más importante, pues el retorno de la función intestinal. Lo que estamos intentando es que al evitar un periodo de ayuno prolongado, continuamos con esta función intestinal normal, y lo cual nos da a nosotros, al intentar volver a dar la dieta en el paciente, pues tener una mejor aceptación. Bien, entonces, la administración de carbohidratos preoperatorio dentro de las 4 horas del inicio de cirugía confiere una pequeña reducción de la estancia hospitalaria postoperatoria en comparación al ayuno. Igual no confiere ningún beneficio clínico significativo frente a agua o bebidas sin calorías, ya sea el café o té. Ahora, ¿qué viene aquí en México? La guía de práctica clínica nos habla, publicada en agosto de 2017, que en general la opción que ellos proponen es dar la carga de carbohidratos, ¿sabes? Tiene un nivel de evidencia 2B, pero pues sigue siendo lo mejor que tenemos, y la evidencia, ¿cómo se llama? Es una evidencia débil, es una recomendación baja, sin embargo, pues es lo mejor que podemos hacer en los pacientes. En el 2017, el European Society of Clinical Nutrition and Metabolism, ellos nos hablan de algo muy importante, que esto es la ansiedad. Los pacientes que mantenemos en ayuno se quejan de resequedad de la boca, los cuales crean algo de ansiedad, y siempre preguntan que cuándo van a poder comer, que ya tienen mucho tiempo en ayuno. A veces en hospitales, como aquí en hospitales públicos, el tiempo a veces varía un poco en cirugía. Nunca sabemos si alguna cirugía se va a retrasar o si vamos a continuar con el tiempo establecido. Entonces el periodo de ayuno a veces se prolonga más de lo esperado y el paciente inicia con un estrés, con ansiedad. Entonces este es un punto importante que tomaron la Asociación Europea de Nutrición, y que se me hizo importante aquí recalcarlo porque casi ninguna guía nos habla de la ansiedad del paciente quirúrgico. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? El doctor Adrián Favela y la doctora Itzel Vela, del Hospital Gea González, ellos lo que están utilizando es la maltodextrina. Compran ellos es un saco que viene del preparado de maltodextrina, y lo dividen por pacientes, dándoles la cierta cantidad para que cumplan los 800 mililitros y los 100 gramos de carbohidratos y los 50 gramos preoperatorios. Bien, el doctor José Ignacio Díaz Pizarro, lo que él está utilizando es un jugo Jumex de mango. Es el jugo Jumex de 250 mililitros, el néctar de mango, que contiene aproximadamente 49.5 gramos de carbohidratos. No cumple los 50 gramos, sin embargo, pues 0.5 gramos yo creo que es bastante justo. Lo bueno de esto es que el jugo Jumex de mango lo podemos conseguir en cualquier tienda de autoservicio. Entonces,
pues yo creo que esta es una buena opción de tratamiento que podemos empezar a aplicar para los pacientes. El Numadex es otro tipo de presentación, de igual forma es la maltodextrina, pero viene en un paquete pues más reducido, viene en menos cantidad. Bien, en conclusión, para mí el tema del ayuno en el paciente quirúrgico es un tema de suma importancia y de suma relevancia, ya que vienen aquí varios puntos que nos funcionan a todos. Uno, como cirujano, ayudamos al manejo ante el estrés metabólico que vamos a inducir ante el paciente. Aquí ayudamos un poco a esa gluconeogénesis que se va a formar en pacientes ante el estrés quirúrgico, a esa proteólisis que vamos a inducir nosotros al inducirlo a la cirugía, y dando la carga de carbohidratos se emplean pues que se utilice esa energía a que empiecen a depletarse otro tipo de elementos para crear glucosa. Otra parte sumamente importante es lo de la ansiedad preoperatoria. Yo creo que es un punto de vista muy importante y que lo tomaron en cuenta la Asociación Europea, que nuestros pacientes se quejan de esa incomodidad de tanto tiempo en ayuno, a veces son más de 8 horas, a veces se prolonga por tiempos quirúrgicos. Entonces, pues yo creo que es importante empezar a dar esta carga de carbohidratos preoperatoria. Y por último, algo que he estado estudiando y que he estado analizando, hay poca información sobre el uso de la maltodextrina y el uso de la carga de carbohidratos en pacientes diabéticos. Entonces, de lo que hay hasta el momento, no hay una contraindicación tampoco para pacientes diabéticos, simplemente que sean diabéticos en control, y se les puede dar su carga de carbohidratos 2 horas antes de cirugía. Pues muchas gracias y cedo la palabra. Les paso la bibliografía. Aquí pues son varias fuentes en donde fue tomada la presentación para que pues puedan revisarlas con más detenimiento. Gracias. Gracias. Excelente exposición por parte de nuestro doctor R3 en cirugía general. Gran tema. ¿Realmente es necesario la ayuna en la cirugía? Bueno, ahora sí lo vamos a debatir entre el doctor Jorge Montalvo y Avilén Escamilla, que van a ser nuestros mentores de hoy. Pueden hacer todas sus preguntas, todos los comentarios, los saludos que quieran mandar, háganos a través del icono de chat o a través del icono de preguntas y respuestas. Aquí el doctor Jorge Montalvo, no se le escapa nada, ¿eh? No se le escapa ni un comentario, ni una pregunta. Los del Facebook también los invitamos a que nos digan desde dónde nos ven. Las preguntas, comentarios, todo lo queremos saber. Quien se quedó con porque lo veo que están preguntando quién expuso, fue Martín Peña Núñez. Él es R3 en cirugía general y actualmente se desenvuelve en el Hospital Civil Juan Menchaca. Él fue de la exposición, pero bueno, como lo comentábamos, los dejo con los mentores para que continúen con la conversación, pero para hacer una conversación más enriquecedora necesitamos el apoyo del público con preguntas, saludos y comentarios. Los dejo, doctor Jorge Montalvo, un gusto me da saludarlo. Igualmente, Tony, muchas gracias. Pues yo nada más vengo de agregado cultural casi. La experta en esto, obviamente, es la doctora Avilén Escamilla. Avilén, como siempre, un placer, un gusto. Me encanta verte. Yo comencé a oír un poquito nosotros comenzamos a manejar un poquito todo esto de los conceptos del protocolo ERAS, Avilén, doctor Martín. Hace aproximadamente casi ya 3 años, ¿no, Avilén? Que tuve la oportunidad de estar con la doctora Elena Rito y con la doctora Escamilla. Yo iba de agregado cultural nada más, déjenme decirles. En el congreso de la FELAC, de la Federación Latinoamericana de Cirugía, en Punta del Este, tuvimos la oportunidad de estar ahí y comenzamos a platicar de todo esto veníamos desde el congreso de 2019, ¿no? Creo que es así, ¿no? Más o menos, Avilén, sí. De que platicábamos un poco de esto y que yo cuando lo comencé a oír, pues decíamos es cirugía, pero luego nos dimos cuenta de que ERAS es aplicable a muchas áreas de las diferentes especialidades. De hecho, hay un capítulo para ginecología del protocolo ERAS perfectamente
establecido, y nosotros comenzamos a manejar, ya estando precisamente en este evento en Punta del Este de gratos recuerdos, creo yo, para los que tuvimos la oportunidad, y yo especialmente con Elena y con Avilene, comenzamos a aplicarlo aquí en nuestra práctica cotidiana. Pero tú que eres una experta que realmente manejan, la doctora, como ustedes saben, la doctora Avilene Escamilla es una gran especialista, es una agente de reconocido prestigio internacional, es la editora de la revista de cirugía del Colegio de la Asociación Mexicana de Cirugía. Bueno, si nos estaríamos aquí todo el día hablando de múltiples cosas que hace tanto en la Universidad de La Salle, en fin, a nivel internacional representa a parte de los editores de revistas médicas de México, en fin, ella es una experta, pero además una experta en esto. Yo sí quisiera que comenzaras a platicarnos todo esto, qué está pasando realmente con la nutrición del paciente, sobre todo tanto pre-intra como post cirugía, Avilene. Muchas gracias, Jorge, y por todo lo que mencionaste, ¿no? Bueno, primero pues felicitar a Martín Peña, porque no es un tema fácil, ¿no? Ya lo decías tú, Jorge, y creo que mismo Martín lo dijo en la plática, ¿no? Todavía hay lugares donde se sigue, como diría yo, milenario, el dejar al paciente internado desde la noche previa, ayuno, porque luego dicen algunos anestesiólogos, ¿no? Pues que se interne en la noche previa para ver que no tome ningún alimento, ¿no? Y le digo, pues se puede internar la noche previa en el hospital, pero ¿quién le va a controlar que no tome el alimento o el líquido, ¿no? Finalmente es lo mismo, ¿no? Y ya está bien demostrado, así como lo dijo Martín, que los pacientes pueden tomar alimentos en la noche, así como lo decía él, y finalmente un par de horas antes del procedimiento quirúrgico, que es lo mejor para evitar hipoglicemias, todos los cambios que ya están demostrados en la respuesta metabólica al trauma, y que aquí, aunque algunos cirujanos ya estamos convencidos de esto y lo tratamos de hacer en nuestros procedimientos, tendríamos que ver con los anestesiólogos para que ellos también estén convencidos de que esto es importantísimo, ¿no? Lo que mencionaba Martín del punto de la ansiedad, creo que es un punto importante. No se han hecho estudios de este tipo que estén como tal en artículos o algo, y que sería bueno hacer algún trabajo, ¿no? De la asociación de ansiedad con el paciente, ¿no? Que va a entrar al quirófano. Y algo que me gustó que mencionó Martín, que sucede mucho en los hospitales, es el paciente que no está programado y que a lo mejor tampoco es una urgencia real, y que esa entra independientemente tenga ayuno o no, sino el paciente que tiene una urgencia relativa. Yo pongo el ejemplo de lo que sucede en mi hospital, los pacientes con catéter, que se les tiene que colocar catéter para diálisis, catéter de Tenkov, y que lo dejan en ayuno, y que por diferentes situaciones el paciente no entra en el turno o en el horario que está programado, y dejan al pobre paciente que es renal, diabético, hipertenso, en ayuno muchas horas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando entra al quirófano, entra descompensado, ¿no? Entonces, creo que es importante que adoptemos, o deberíamos de adoptar parte de lo que dice el protocolo ERAS, no nada más en cirugía programada, sino en las cirugías que no requieren de una urgencia así real, ¿no? Y que sí podamos adoptar esto para que los pacientes no entren en ansiedad y no tengamos las modificaciones que ya se mencionaron en la respuesta metabólica, ¿no? Y lo que decía Martín es cierto, ¿no? Mejoramos y perpetuamos esta motilidad intestinal dando líquidos previos a la cirugía, y que le va mejor a los pacientes, ¿no? Y algo que no, bueno, que no venía aquí en el tema de que era preoperatorio, pero también hablar del ayuno posoperatorio, ¿no? Porque todavía hay escuelas que dejan al pobre paciente entre 3 y 5 días en ayuno, cuando ya está canalizando gases, camina, y yo les digo, no fuga nada por el drenaje, los ruidos están bien, pues denle de comer, no, porque su médico adscrito dice que no, ¿no?
Entonces, hay que ir un poquito, poco a poco cambiando esta cultura, ¿no? Ustedes en ginecología, Jorge, ¿cuánto ayuno dejan en las pacientes? Porque me imagino que tienen pacientes que a lo mejor tienen cierta urgencia. Claro. ¿Qué hacen con ellas, Ahorita tocaste un punto que es bien interesante. Yo una de las cosas que comencé a ver con las instituciones es que, por ejemplo, llegaba yo a operar en el seguro y tenía el turno de la noche y llegaba y tenía pacientes que estaban en recuperación, pacientes para cesárea, programadas para cesárea, que estaban en recuperación esperando que no se habían podido operar porque había entrado la urgencia X, Z, la paciente con una cesárea de urgencia, el ectópico, en fin. Y eran pacientes que tenían 12 horas y a veces más horas de ayuno, con, ya te imaginas, el catabolismo materno-fetal terrible, ¿no? Y luego nos asustábamos porque nos nacían los chamacos medio ponchados, etcétera, ¿no? Comenzamos a ver igual, como dices tú, la urgencia es la urgencia y la urgencia entra como esté. Pero también comenzamos a ver, sobre todo en las pacientes, qué pasaba con las pacientes que teníamos en trabajo de parto y que en un momento dado veíamos que no está progresando el trabajo de parto, esos partos obstruidos, que en realidad no es una urgencia así, córrele porque se te va a morir el bebé, sino porque no está progresando y hay que operarla. Entonces de repente llegaban de acuerdo, déjenme ponerles en contexto, la norma oficial, la 007 de norma oficial en relación al embarazo, parto y puerperio, ya recomienda que toda paciente en trabajo de parto puede ser susceptible a tomar alimentos, sobre todo alimentos líquidos. Comenzamos con los líquidos claros, pero los líquidos claros no nos resolvían un poquito lo que ya nos dijo el doctor Martín en todo que tiene que ver con esto, con resistencia a la insulina, etcétera, una serie de condiciones. Y entonces comenzamos a utilizar otro tipo de sustancias con objeto. Decíamos, bueno, si la vamos a poner, dejar de ambular, dejar que el parto sea lo más, vamos, natural posible. El problema es que si las canalizas, pues ya la comienzas a limitar. Aparte, todo lo que significa esto. Y entonces comenzamos a usar maltodextrina, comenzamos a usar estos productos cuyo, pues por su osmolaridad, pues el tránsito es muy rápido. Nunca hemos tenido, por lo menos en el caso mío y de las gentes con yo trabajo, nunca hemos tenido una paciente que broncoaspire y todo eso, a pesar que esas pacientes a veces pasan a cirugía, ¿sí? Y tomando en cuenta lo que nos presentaba el doctor Martín, que creo que también a mí me encanta que presenten cosas de la historia, y lo que nos decía un poquito del famoso síndrome de Mendelssohn. Mendelssohn en 1940 y tantos, si no mal recuerdo, o 30 y tantos, él presenta 63 casos de mujeres que habían broncoaspirado, pero el problema de estas mujeres es que era la época en que se usaban una serie de medidas de anestesia general, donde las condiciones de las pacientes, el procedimiento anestésico, pues era muy entre comillas, ¿no? Que por cierto, hay un dato, perdón la digresión, pero se me hace divertido, esto de Jon Snow. Jon Snow no es el Jon Snow de Juego de Tronos, ¿no? Es decir, los que son fan de Game of Thrones, sino el doctor Jon Snow cuando, por cierto, es el padre de la epidemiología moderna, Jon Snow, este inglés bien interesante que nos presentó él. Pero te digo, se quedó mucho esto, él nos ponía un poquito esto del dogma de fe, y la verdad es que se nos quedamos, sigue siendo un problema, tal vez el gran obstáculo para establecer todos estos conceptos es que se tiene que protocolizar, es decir, necesitamos hacer equipos donde todo mundo entienda lo que estamos haciendo, la enfermera, la nutrióloga, el departamento de nutrición, el anestesia, cirugía, el quirófano, inclusive las gentes que programan, porque a veces en las instituciones, y yo creo que ustedes lo viven, yo ahorita estoy ya meramente en práctica privada, pero en las instituciones, por lo menos en mis tiempos, en el seguro te programaba una gente y operaba otra. Entonces, las indicaciones a veces que llegaban para esa paciente eran totalmente raras, ¿no? Es decir, ni siquiera tus criterios. Creo que actualmente, y creo que en este sentido el doctor Martín nos podría decir, yo tengo entendido que en el hospital civil, doctor Martín, sí ya tienen bien establecido este tipo de protocolos. ¿Es así o realmente están ustedes apenas comenzando, como está sucediendo en otros lados,
a desarrollar este tipo de acciones que creo que van igual como dice la doctora Avilene, van en beneficio realmente de la evolución y la recuperación de los pacientes. Creo que no anda por aquí el doctor Martín, pero sí, efectivamente, en el Hospital Civil de hecho, fue el primer hospital que adoptó el protocolo ERAS tal así como está, ¿no? Y sí, eso es importante lo que dices, Jorge, del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros decimos que el anestesiólogo autorizó los líquidos, pero en el quirófano las enfermeras no están sensibilizadas, va a llegar y va a decir, no tiene ayuno, no entra, ¿no? Porque así ellas ya también tienen la regla, ¿no? Entonces, sí tiene que estar todo el equipo sensibilizado, metido en el protocolo y para que todos sigamos la misma línea, ¿no? Yo sé que no es fácil, no se puede adaptar o adoptar en todos los hospitales, pero la idea es ir haciendo esto para que tengamos pacientes que no tengan tanto ayuno, ¿no? También esto quizá un poquito va a la par a lo que decías tú, ¿no? También la tendencia a canalizar al paciente desde la noche previa con líquidos, que eso también hace un desajuste en la respuesta metabólica, ¿no? Porque empieza uno a infundirle líquidos que no requiere el paciente porque el paciente entra en buenas condiciones, ¿no? Porque es programado, ¿no? Ya el paciente de urgencia es diferente, ¿no? Entonces también esa tendencia de canalizar, usar una vía venosa, que incluso a veces, como digo yo, empiezan a quemar vías venosas y cuando ya se necesitan no las tenemos, ¿no? Entonces sí son muchas cosas alrededor del paciente y que sí sería importante que se vayan adaptando, ¿no? En este sentido, la Asociación Mexicana de Cirugía General está trabajando en hacer los protocolos de recuperación rápida en diferentes especialidades, ¿no? Que tienen que ver con la cirugía y que esperamos que no puedo asegurar que en este año, pero que sí para el siguiente año se tengan ya los protocolos y que estén bien validados por parte de expertos, ¿no? En la materia, por ejemplo, en hernias, en cirugía colorectal, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Oye, esto que estás tú mencionando nosotros apenas, yo apenas lo estamos integrando y que tiene que ver esto con el protocolo RAPID, como dicen los gringos, esto de recuperación rápida, donde vas restringiendo una serie de cosas, quitas catéter rápido, movilización, alimentación, deambulación, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que puede funcionar, y por lo menos lo estoy tratando de hacer así con las gentes que estamos trabajando, es el establecer un poco de checklist. No sé si me expliqué. Es decir, así como hacemos las pausas en relación a las cirugías, es decir, el checklist quirúrgico, que creo que está ya implementado en todos lados, aunque no lo hacen como debieran de hacerlo, creo yo. El otro día estaba yo revisando, curiosamente llegué y había 4 cirugías, iban a iniciarse 4 cirugías en un hospital que supuestamente tiene esto implementado y pasa todavía lo que pues, quisiéramos que no pasa, el checklist se llena después de que terminó la cirugía. Es decir, es un poco lamentable, ¿no? Es decir, que no te quita más que unos 5 minutos de realmente hacer las cosas bien desde antes, durante y el término. Pero bueno, yo creo que este tipo de herramientas, creo que en este tipo de protocolos serían muy factibles, ¿no? Es decir, que realmente hiciéramos checklist, por ejemplo, siguiendo protocolo ERAS, es a qué horas le diste el alimento, vamos, que el paciente entrara, y es lo que estamos nosotros, a la hora que mandamos a una paciente a cirugía, la mandamos ya de rutina con un consentimiento informado, que vale la pena seguir señalando, es decir, eso se llena en el consultorio. Le damos una serie de indicaciones. Son indicaciones para el hospital y para la paciente. En nuestro caso es lo que estamos hablando ahorita. Hasta a qué horas puedo comer, qué puedo comer, qué tengo que hacer, a qué horas me voy a internar, qué me van a hacer. Y todo esto, la paciente ya llega de alguna forma informada, creo que motivada,
Y esto genera un poco de también lo que tú ya decías, y creo que el doctor Martín lo tocó muy puntualmente, porque creo que es de las áreas que a veces descuidamos mucho, que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, simplemente de que decir que me van a operar, ¿no? Entonces, creo que esto se puede ir aclarando, y además, a la hora que llegamos, le preguntamos al grupo de enfermería del quirófano si los puntos que les tocan a ellos ir llenando de este protocolo de checklist que estamos tratando de implementar, se están llevando a cabo. De repente, digamos, no han hecho nada a veces, porque siempre existe la excusa de que es que ha habido mucho trabajo. Como yo les digo, lo que pasa es, a veces el decir no he tenido tiempo significa nada más que no sabes organizar tu tiempo. Pero bueno, eso sería ya motivo de otra reunión, de otra charla, de hablar cómo tendríamos que organizar tiempo para que realmente la gente haga las cosas urgentes, las haga urgentes, las cosas que son importantes, las hagan importantes, pero no, a lo mejor no urgentes. Las cosas que no son, que son importantes y que no son urgentes, pero que son necesarias. Y finalmente las cosas que no son ni urgentes, ni importantes, ni necesarias, que son donde generalmente dedicamos más tiempo, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, entonces creo que este tipo de protocolos, vamos sistematizándolos, estableciéndolos como criterios de disciplina y de seguimiento, porque nos permite entonces sí establecer indicadores de si las cosas se están haciendo, se están cumpliendo, y creo que finalmente eso es lo que permitiría que este tipo de acciones, que creo que son muy importantes, se cumplan. No sé cómo lo veas tú o cómo lo estén haciendo ustedes. Sí, de hecho, nosotros en mi hospital, yo trabajo en el ISSSTE, en mi hospital tenemos, además del checklist que se hace todo el tiempo fuera y todo, que como dices, a veces no se lleva como debe de ser, tenemos un checklist previo a la cirugía, que es un checklist prequirúrgico en el que evaluamos efectivamente que esté el consentimiento informado, que efectivamente que el ayuno, que si es diabético, que etcétera, ¿no? Y entonces eso ha ayudado bastante y entran los pacientes en muchas mejores condiciones, ¿no? Pero esto es pues poco a poco haciendo la cultura de la seguridad del paciente, pues para que el paciente entre en mejores condiciones, ¿no? Algo que decías que es importante, por ejemplo, nosotros a veces a los pacientes les dices ayuno, lo que tú decías, ¿no? Las indicaciones preoperatorias, pero es muy curioso, ¿no? El paciente cree que es ayuno de alimento sólido y entonces a veces llega y te dice, ya me eché café, ¿no? O un jugo aquí en la esquina, ¿no? Y Claro. pues el jugo está bien, ¿no? Pero como decía el doctor Martín, sin pulpa, debe haber sido un juguito Jumex, ¿no? Entonces, bueno, así pasa, ¿no? Nos pregunta aquí Claro. Rodiro Rosales, que es residente de Colima, que quiere saber más del tema de estos protocolos de recuperación rápida. Estos protocolos de recuperación rápida, Rodiro, se trabajaron el año pasado con el doctor Saúl Ocampo en su gestión. Quien te puede dar información es el doctor Julio Naranjo, que está ahí en Colima, porque él participó en estos protocolos, en alguno de los protocolos. Ya se trabajaron, de hecho ya están más bien como en la parte de recopilar la información, juntarla y todo para que eventualmente salgan publicados, ¿no? ¿Algo ibas a comentar, Jorge? No, vamos, lo que yo iba a comentar es relación a esto, ¿no? Es decir, sí creo que volvemos a lo mismo, si vamos estandarizando y vamos protocolizando bien las cosas, primero, la información al paciente es toral, es importantísima, es decir, es mucho más fácil que se cumplan ciertas cosas si el paciente va informado, pero hay que informarlo bien y hay que checar que de esta información quede plasmada. Por eso creo que es importante cuando hay en la urgencia volvemos, es urgencia y punto, pero cuando hay cirugía programada, y sobre todo creo que sí se puede. Yo entiendo que en las instituciones esto es muy complicado por los tiempos, pero creo que si se hacen machotes, como decía yo, de ciertas condiciones, estos checklists, se puede hacer un checklist para las pacientes o pacientes X, donde se dé esa información, como dices tú, qué dieta, qué es ayuno, qué no es ayuno, e inclusive
pues en un momento dado insistir, por ejemplo, el consumo de maltodextrina, como decía el doctor Martín, pues es un buen elemento que se puede en un momento dar. Estos productos que ya existen, estaban presentándonos él, por ejemplo, los Ensure Pre, no son tan caros, realmente no, para el tiempo que lo van a usar, pues es 1 o 2 días máximo que lo tengan a la mano, por cualquier cosa que se pudiera posponer la cirugía, y que en un momento dado son elementos que de alguna forma podemos controlar más fácilmente, a darles dietas a libre demanda o libre albedrío, como pudiera ser, ¿no? Esto que nos ponen los doctores, yo creo que también otra cosa, si quieren participar, me parece perfecto que participen, Avilene, como dicen, ya que se cuente con la difusión de estas guías de manejo, guías de práctica en relación a estos criterios de recuperación rápida, pues que comiencen a retroalimentar, es decir, todos estos procesos son como su nombre lo indica, son procesos, son un continuo. Sí. Y para un continuo requieren de retroalimentación. Entonces yo sí le sugeriría al doctor que nos está, que te está, Rosales, que cuando reciba, si quiere acercarse yo estoy seguro que si se acerca a la Asociación Mexicana de Cirugía le van a presentar información, pues tal vez inicial, pero que en un momento dado puedan comenzar a establecer indicadores en su propia unidad con las limitantes que pueda tener. Como tú decías muy bien, no en todos los lugares hay los recursos, pero con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Y entonces comenzar a evaluarlos, ¿no? Porque de otra forma se van a hacer papeles que lleguen y sí, que alguien los va a almacenar y no los van a hacer, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahorita que tenemos a Rodrigo, que es residente, él puede empezar y yo creo que como picarle así a los adscritos y de, oiga, entré a la sesión, he leído, lo podemos hacer, etcétera, ¿no? Seguramente encontrará Rodrigo por ahí algún adscrito que esté interesado en esto de los protocolos de recuperación y pues, pegarse y hacer esto, ¿no? Yo poco a poco he ido sensibilizando a mis compañeros, a los residentes, sobre todo en la guardia en la que estoy, que es fin de semana, ¿no? Los anestesiólogos ya se están sensibilizando un poco a que no tiene que ser el ayuno estricto de 8 horas, que si se tomó un jugo o algo, bueno, no hay problema, un par de horas y ya lo metemos, ¿no? Porque ven la necesidad y de que tiene que pasar el paciente, pero no es fácil, ¿no? Como dices, Jorge, ir sensibilizando a la gente para no retrasar a los pacientes, ¿no? Porque ahí los puedes dejar en recuperación o en su cama en ayuno horas y horas y pues hay que pensar en el paciente, ¿no? Como decía Martín, siempre yo a veces les digo, piensen, si es en privado, en los costos, pero igual en la institución pensamos que no nos cuesta, claro que nos cuesta el día cama, el tener canalizado al paciente, el familiar que se tiene que trasladar, son muchos detalles y cosas que a veces no vemos, ¿no? Claro, como dices tú, el costo de todo esto, de la cadena que se establece en relación productiva que se va perdiendo por una gente que deja de trabajar y toda la gente que deja de trabajar asociada a ella. La otra, y volvemos a insistir, no medimos el estrés, pero acuérdense cuando le toca a uno, sí, es cañón, ¿no? Es decir, que te digan que te voy a operar a las 8 de la mañana y de repente llega uno y, ay, no, es que no tienes 6 horas de ayuno, o cenaste a las 12 de la noche y yo pues no estoy seguro porque el vaciamiento, que por no sé qué sí, cuánto, el anestesiólogo pues es terrible, ¿no? Sí. Estamos trabajando con anestesia, hace 3 días igual llegó una paciente que teníamos programada para cesárea un día, al día siguiente llegó, comenzó a tener trabajo de parto, y llegó y vaciado y me hablan del hospital porque le mandé al hospital para que se internara, ya no tenía caso prolongar, un producto en situación, en presentación pélvica, entonces pues, le íbamos a operar y chistosísimo porque me va la jefa del quirófano y me dice, oiga doctor, la paciente comió, y le digo, ¿qué comió? Se tomó un yogurt. Ah, ok, y le digo, ¿a qué hora se lo tomó? Hace como casi 2 horas. Ah, bueno, en lo que terminamos ya pasaron más de 2 horas, vamos a meterla, no va a pasar nada. Es decir,
pero es que no te preocupes, pásala, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a sensibilizar a todo mundo, ¿no? Es decir, pacientes, enfermeras, anestesiólogos, a nuestros propios equipos de trabajo, que esto es bueno. Y lo que decías tú, no solo en el pre, sino también en el post. Esas pacientes que de repente tienen, como dicen, 12 horas de las... Por ejemplo, en el caso de nosotros, que hacemos una histerectomía o una cesárea, o hacemos una cirugía, a veces inclusive una cirugía vaginal, que ni siquiera entramos a abdomen propiamente, y de repente llegas y te las encuentras que tienen 12 horas en ayuno, ¿no? Es decir, no les han dado nada, y dices tú, bueno, ¿por qué, no? Es decir, ¿cuál es, si no hemos hecho ninguna situación que ponga en peligro su capacidad de nutrición, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema que pareciera muy sencillo, pero que genera muchos problemas, que pudieran mejorar muchas situaciones y que, como bien nos decía también el doctor Martín Peña, se ha vuelto dogma, ¿no? Es decir, un dogma donde a la hora que te pones a revisar las evidencias, no existen estas evidencias científicas para sustentar que tengamos que dejar a los pacientes en esas condiciones y exponerlos a otro tipo de problemas, ¿no? Sí, así es. Ahorita que decías, yo recuerdo lo que dice el doctor Miguel Ángel Rivera, ahí de Sonora, que dice, pónganse en paciente, véanse ustedes, ¿no? Les dice, ¿ustedes aguantan 8 horas de ayuno? No, ¿verdad? Entonces, si ustedes no aguantan 8 horas de ayuno, piensen en el paciente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? También, o como ponerse en cómo está, ¿no? Sí, no, y te digo, yo creo que esta es de las áreas donde existe son áreas de oportunidad. Así Sí, como el doctor Rodrigo Rosales, veo que está muy interesado, ojalá él pronto nos haga favor de participar en esta voz del residente y nos permita decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Realmente, ¿cómo estamos comunicando? ¿Cómo les está yendo a nuestros pacientes cuando realmente los metemos a estos protocolos? Donde, si ven lo que nos presentó el doctor Martín, hay cosas, efectivamente, es decir, las complicaciones, inclusive la mortalidad, todo eso, no pareciera haber gran diferencia, pero a la hora que se nos olvida algo que ya mencionábamos, ¿no? La ansiedad, pero también la percepción del paciente. Si tú a un paciente le das de comer y le dices que se tiene que mover, automáticamente su percepción es de que no estoy tan mal. No estoy tan mal. Si me están dando de comer y me mueven y me quitan tubos y todo esto, a lo mejor no estoy tan fregado. Y sí, entonces eso automáticamente ayuda a una mejor recuperación, cambia la actitud del paciente e inclusive la actitud de la familia. ¿Sí? sí. Obviamente basada en evidencias, ¿no? Claro. Y en cada caso en particular, porque esa es una de las cosas que el protocolo ERAS insiste también. Ah, Todo sí. una generalidad, pero obviamente individualizado, ¿no? Es decir, llevado al paciente como central de toda la acción médica, ¿no? De la actividad médica. Entonces, creo que es algo que puede ser muy, muy importante y es una ventana de oportunidad, valga la pena, de trabajar en ella, porque creo que esto requiere mucha difusión, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Porque además que tengas buen equipo de enfermería y todo, ¿no? Porque a mí me ha tocado pacientes que les indico dieta después en el posoperatorio inmediato, es decir, no hay náuseas, no hay nada, pues que coman, ¿no? Pero la misma Claro. enfermera tiene esas, como lo trae en la cabeza de no coman, ¿no? Y yo, pero si aquí está anotado, ¿no? Pero entonces, bueno, eso, como que tienes que tener a tu equipo a todos preparados, ¿no? Para esa situación, ¿no? Sí. Me río un poco porque la verdad es que yo creo que, bueno, por lo menos a mí me tocó la formación eso, es decir, el paciente va a operarse, lo que le vayas a hacer, ¿sí? Le vas a quitar un chalación, ponlo en ayuno. Es decir, dice, bueno, pues, espérate tantito, es decir, el concepto ayuno antes de operación era ley, así escrita en fuego, ¿no? Obviamente ahorita la vemos y tal vez nos reímos un poco, ¿no? Pero eso que decías ahorita de las enfermeras, porque además es clásico, ¿no? Les pones las indicaciones y está tan acendrado este concepto en la mente de todas las gentes que pones tu dieta normal, dieta blanda, no sé, la dieta que tú indiques, le pones dieta.
y resulta que sales, te vas y a las 2, 3 horas te habla la enfermera para preguntarte si le va a dar de comer al paciente. Esto es chistosísimo. Te dice, doctor, dicen las indicaciones dieta blanda. Estoy hablando de la gente que mañana, no sé, sí, ¿qué pasó? Es que dice dieta blanda. ¿Le doy dieta? Pues es que dice dieta blanda, ¿no? Sí, o dieta normal. Ah, entonces sí le doy de comer. Sí, por favor. Ahí dice, ¿no? Sí, sí, aquí dice. Y te da risa porque dices, ¿cómo? ¿Qué onda? Está es decir, es tan importante, como diría el doctor Peña, el dogma, que te cuesta trabajo deshacerte de ellos, ¿no? Entonces, sí necesitamos trabajar mucho, mucho con, como dices tú, con nuestros equipos, para irlos poco a poco de eso y sensibilizando de estos criterios que finalmente van teniendo sustento científico real, ¿no? Sí, así es, ¿no? Sí, creo que ya andamos casi sobre del tiempo. Deja ver si no hay preguntas por ahí. Ya son, no sé. Sí. Perdón. No, creo que ya pues no hay. no sé, yo para concluir, Avilene, pues nuevamente pues me da mucho gusto verte, ver que estés bien, agradecer a ti y a la doctora Elena López Gavito por la oportunidad de platicar. Esto es algo que estamos tratando de platicar también con nuestros compañeros, nuestros pares, los con ginecología. Estamos hablando con las gentes de urología, que también tenemos, y con los oncólogos, que gentes con que convivo mucho, obviamente con ustedes, con los cirujanos, tratando de unificar criterios, ¿no? Es decir, que realmente vayamos estableciendo protocolos de manejo de nuestros pacientes. Creo que todo esto que tiene que poner con ERAS, con rápida, la recuperación rápida del paciente post cirugía, los criterios de consulta con los anestesiólogos, la consulta pre-anestésica creo que es muy importante. Tenemos que insistir con nuestros anestesiólogos que tienen que acostumbrarse a hacer y no llegar nada más media hora antes o 15 minutos antes de la cirugía y a conocer al paciente, sino realmente porque el hecho de conocerlo y poderlo informar generalmente nos reduce nuevamente lo que ya también usted, tú y el doctor Martín insistieron, nos reduce mucho el estrés, la ansiedad que el paciente tiene al llegar. Muchos de los pacientes, el mayor miedo que tienen ni siquiera es por la operación, es por la anestesia. Entonces creo que es bien importante el poder comenzar a insistir que este trabajo de equipo protocolizado, siguiendo y sobre todo evaluando, ¿no? Es realmente ver si las cosas las estamos haciendo bien, qué cosas nuevas podemos ir agregando. Todas las voces son válidas, es decir, estamos abiertos todos, creo, a oír qué puede funcionar mejor y seguramente vamos a tener mejores resultados y vamos a tener menos conflictos en todos aspectos, ¿no? Tanto en nuestra relación médico-paciente como en relaciones interpersonales contra nuestros colegas e inclusive vamos evidenciando y utilizando condiciones que puedan mejorar, inclusive la posibilidad de reducir complicaciones hasta legales, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante y pues nada más gaste las gracias pues ya para que nos hagas favor tú de cerrar esta sesión y agradecerles a todos los que participaron por su presencia, ¿no? Así es, todos los que se conectaron vía Zoom, vía Facebook, también agradecer al doctor Martín Peña por un tema tan interesante que se animó a hablar de esto porque muchas veces no es fácil, ¿no? Porque aparte es entre, como decías tú, equipo multidisciplinario, no nada más el anestesiólogo, sino enfermería, todo en las familias, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo importante y que se tocó muy bien el tema y que, como dices, ¿no? Da para mucho y para hacer indicadores, listas de cotejo, etcétera, ¿no? Sí. Gracias. Esos temas que, perdón, ya nada más para terminar, es de esos temas que tú le preguntas y como que todo el mundo sabe y como que todo el mundo dice, ay, sí. como existe esa idea de antigua,
eh, no le dan el valor justo que esto tiene, ¿no? Entonces, creo que es un excelente tema y, como dices tú, perfectamente profesional. Entonces, pues nada más, pues nuevamente gracias. Gracias. Ajá, gracias a ti, Jorge. Gracias, como siempre, a Medical Legal Center y a La Voz del Residente por permitirnos estar aquí. Ya, bueno, para ti son las 8, nosotros ya son las 9:01, ¿no? Pero Claro, para terminar en tiempo, pues muchas gracias, ¿no? a ustedes igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Feliz fin de Buenas semana. noches. Que Gracias descansen. igual. Bye. Bye.